Muy buenas tardes para todos nuestros hermanos, tanto en Colombia como en diversas partes del mundo, a nuestros hermanos en Panamá, en España y en otras partes que tenemos el placer de compartir juntos nuestra fe cristiana y la palabra de Dios. En esta oportunidad me tocó estar aquí con el pastor Santiago, con mi mamá y con varios personas que me acompañan y vamos a ser testigos de la predicación de nuestro hermano en Cristo y de mi hermano en la carne, el pastor David Santiago. Yo espero que usted abra su corazón y abra su mente para que esta palabra pueda penetrar en su vida y pueda producir un fruto de parte de Dios. Padre que estás en los cielos, nosotros te damos gracias por la vida del pastor David. Y Señor, nos apercibimos de que es un tiempo valioso para tu iglesia, para cada creyente, Señor, en especial. Y en esta tarde nosotros, Señor, te pedimos, danos entendimiento, danos revelación de lo que el hombre de Dios nos va a compartir de tu palabra. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que Él sea hoy un instrumento de edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Para mí es un placer invitar a mi hermano, el pastor David, para que nos bendiga con la palabra. Un feliz resto de día, mis hermanos. Muchas gracias, hermano. Acabamos de escuchar las palabras del pastor Gabriel Álvarez, hermano mío en la fe y también en la carne, como él lo ha dicho. Y qué bueno es poder compartir de esta manera en comunidad, en comunión, como iglesia que somos, y estar reunidos en torno a la palabra del Señor. Y permítame comenzar hablando esta noche sobre dos temas fundamentales, que son la gracia y el juicio, vistos desde los evangelios, exclusivamente desde la persona de Jesús. Por lo general, la gracia es uno de esos términos que como cristianos usamos sin saber muy bien en realidad qué significan. Y no me malentiendan, yo a veces también lucho por saber si mi definición de gracia es la correcta. Si bien hay muchas definiciones de la palabra gracia en varios círculos, sean cristianos o no, a veces la Biblia es la que tiene las definiciones más variadas de un término y por tanto las más completas. En la Biblia, como regla general, gracia es la traducción de una palabra muy antigua que en la mayoría de los casos se entiende como un favor inesperado por el mero hecho de ser inmerecido. Por lo general se podría interpretar a la gracia como una especie de regalo sorpresa que un jefe, por estar de buen ánimo, quizá porque se consiguió una novia o porque le fue bien en un negocio, le da a varios empleados un aumento de salario, así que entre estos empleados incluso haya alguien mantenido o no tan buen trabajador. Por supuesto, la gracia, ese favor inesperado e inmerecido, a veces en la Biblia misma también tenía que ver con la manera de actuar de quien recibe tal favor, no solo de quien la ejecuta. Por ejemplo, el mismo jefe del caso anterior pudo haber estado ojeando a un empleado haciendo un buen trabajo, mientras el empleado piensa que no está rindiendo lo suficiente. El jefe entonces recompensa al empleado con un regalo a sus ojos que para él no era merecido. Sin embargo, eso también constituye parte de la gracia y el favor que se le da. Por si fuera poco, la gracia también puede ser entendida como un acto de cordialidad y generosidad para estrechar relaciones con alguien, especialmente relaciones entre una parte superior en poder con otra parte inferior en poder. En este caso, la gracia es la buena voluntad que hace el poderoso para no aniquilar al indefenso. Imagínate que es como el general de un ejército de 10.000 soldados que envía de buena gana a unos mensajeros a un general enemigo que solamente cuenta con 300 soldados para que se retire a tiempo de la batalla o de lo que sería la masacre. Eso también es gracia en la Biblia. Bajo estas tres definiciones, variadas cada cual en contextos enteramente diferentes, la Biblia registra cómo la gracia se vuelve un elemento fundamental en cualquier relación, especialmente en las relaciones entre alguien fuerte y alguien débil, y aún más especialmente
entre las relaciones que tiene el más fuerte de todos, Dios, con el más débil de todos, el ser humano. Es así como vemos a Dios desde el principio de la Biblia buscando relacionarse con las imágenes que Él ha creado en una posición clara de autoridad bajo gracia, como el jefe del empleado, como el general del ejército de 10,000 soldados al de 300 soldados. Así se relaciona Dios con sus criaturas. Y de esa manera muestra gracia, favores inesperados por ser inmerecidos. Aun cuando el primer hombre y la primera mujer quisieron afrentar a Dios en su idiotez de ir en contra de alguien más poderoso que ellos, Dios les mostró gracia. Ojo, la palabra gracia no aparece textualmente en el recuento de esta peculiar historia, pero vemos el acto luego que se dio a luz el nombre. Este acto que va a tomarse aquí es un acto de favor inmerecido, en donde Dios, quien tenía todo el derecho de fulminar inmediatamente a estas criaturas traicioneras, después de desobedecer el mandato que Él había dado, de forma inmerecida les deja vivir y les otorga vestidos nuevos para el duro viaje que ahora van a emprender. Aquí hubo gracia. También hubo gracia cuando Dios, luego de ver que los seres humanos empeoraban en su maldad más y más, otorgó su favor inmerecido a un hombre llamado Noé, salvándolo y conservándole la herencia. Dios tuvo gracia de un personaje más, inclusive llamado Abraham, quien en su terquedad mentía para salvar su pellejo y para conseguir alguna descendencia por mínima que fuera. Dios tuvo gracia de Abraham quitándole de la promesa que le había hecho todo el peso que él tenía para cumplirla y dándole el hijo prometido con todas las credenciales habidas y por haber. Así también Dios tuvo gracia de un hombre llamado Moisés, de otro llamado Josué, de otro llamado David, de otro llamado Jeremías, de otro llamado Amós, otorgándoles cargos que a primeras vistas les quedaban muy grandes y capacitándolos para cumplir con sus roles en medio de una nación. Los posicionó como legisladores, salvadores, héroes, reyes y los sabios más grandes, y con ello los colmó de cosas tan enormes que a nadie se le pasaría por la cabeza que le darían, viendo todas las embarradas que estos hombres cometieron. En especial a uno de ellos, David, hasta le prometió un reino eterno. Le prometió la eternidad de su linaje. ¿Qué más regalo que eso? Sin embargo, por sobre todas las cosas, Dios tuvo gracia de toda una nación llamada Israel. A pesar de todas las cosas incorrectas que Israel hizo, conforme pasaron sus generaciones, Dios nunca los desechó. A pesar de ser los más pobres y tecnológicamente peor preparados para todas las batallas entre todos los pueblos que había, Dios los hizo victoriosos en sus guerras de conquista, hasta tener la mejor tierra de todo el lugar. A pesar de ser unos cabeza dura, Dios los protegió conforme pasaron todas las personas prominentes que los dirigieron. Esto sí que es tener favor con alguien inferior, un favor inesperado por lo inmerecido que resulta. Esto es gracia. Ahora bien, si tienes un poco de conciencia bíblica, sabrás que en todos los actos de gracia que te acabo de mencionar, hay una parte que falta. Y es precisamente esta parte que falta la que dificulta mucho la comprensión contextual de lo que realmente significa la palabra gracia, como te dije al principio. Esa parte que falta la podemos resumir en una palabra también: juicio. A diferencia de la gracia, el juicio para la Biblia es una cosa muy específica y clarita. El juicio es el castigo merecido a alguien que ha hecho lo malo. Y por lo general, lo malo en esta relación entre Dios y el ser humano se resume en todo aquello que afrenta a Dios y a su buen nombre. Traicionarlo, ir en su contra, desobedecerlo, hacer cosas que no le agradan o sencillamente quedarse quieto para no hacer su voluntad, entre muchas cosas más. Créeme cuando te digo que omití esta segunda parte, tanto por un recurso dialógico como por un impulso involuntario. Quería lograr que pudieras ver gracia sin pensar en juicio, pero a la vez no quería hablar tanto del juicio. Sin embargo, en todos los ejemplos que te acabo de dar, es imposible
créeme, imposible pensar en la gracia sin tener al lado el juicio y las consecuencias que éste acarrea. En la historia del primer hombre y la primera mujer hubo gracia, claro que sí, pero el juicio también estuvo presente. A pesar de haber salido libres de la muerte fulminante, quedaron igual con una pena de muerte acosando sobre su cuello bajo estas palabras de Dios: del polvo eres y al polvo volverás. Con Noé, Dios tuvo gracia, claro que sí, pero eso también implicó que el resto de los malvados que no quisieron estar con Noé llegaran a recibir el juicio que vino sobre ellos en forma de diluvio, el cual los engulló a todos y a todas sus generaciones por siempre. Con Abraham, Dios tuvo gracia, claro que sí, pero las consecuencias de su terquedad generaron ciertas dificultades en su vida, causadas por Dios mismo. El nacimiento de Ismael es prueba rimbombante de este juicio supino, y es el inicio de una serie de conflictos que hasta ahora persisten. Moisés vio gracia, claro que sí, pero en un momento de orgullo, en un acto deleznable, Dios lo enjuició al no permitirle pisar la tierra conquistada, en un punto tan crucial de la historia, donde algunos de sus subordinados sí pudieron. David vio gracia, sí, pero sufrió la pérdida de un hijo por su lascivia, y a la larga la desintegración familiar por no corresponder con el llamado divino. A Jeremías y a Amós le sobrevino gracia, claro que sí, pero también algunas dificultades, no precisamente por sufrir en favor de Dios, sino por buscar su propio favor. Sin embargo, creo que en Israel vemos esta unión dispar entre la gracia y el juicio de la manera más gloriosa que podemos concebir. En Israel, el mismo Dios que los salvó y los perdonó y persistió con ellos a pesar de su dureza y su maldad, también Dios los enjuició en momentos específicos de su historia de las maneras más atroces que podemos imaginar. Una vez abrió la tierra e hizo que se tragara gran parte de los herejes en medio de la nación. En otras ocasiones envió hambre y pestes que aniquilaron hasta la tercera y hasta la mitad de la población. Y por si fuera poco, por un periodo de tiempo, cuando ya la copa de la ira divina rebosaba, le quitó a su propia nación su apreciada tierra, los extirpó de allí, enviándolos a rebuscarse el pan, siendo esclavos en imperios sanguinarios como el asirio y el babilónico. A este periodo de tiempo lo conocemos como cautividad, y fue lo peor para estos israelitas. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿qué es la gracia entonces? Cuando quien la otorga es capaz de hacer juicios como estos. Podríamos pecar de sencillos y decir que la gracia es ese favor inmerecido y el juicio es otra cosa y ya. Pero como lo has visto conmigo en estas historias bíblicas que te cuento, y eso que me faltaron muchas más, muy parecidas, la gracia y el juicio parecen tan juntos. Parecen dos caras de la misma moneda, pero siguen siendo la misma moneda al fin y al cabo. La gracia y el juicio florecen a pasos iguales, y el mismo Dios es el ejecutor de ambas. ¿Cómo podemos reconciliar estas dos ideas? Bien, podríamos pensar en muchas cosas para reconciliarlas, pero voy a proponer solamente una de las que más me asombra. Una que se presenta como una paradoja muy particular, y es esta. En medio del juicio es donde la gracia más perdura. Si bien el primer hombre y la primera mujer recibieron juicio, aparte de toda la gracia que también les sobrevino, la gracia de poder estar vivos por un tiempo permite que haya una promesa de gracia perdurable, como cuando Dios le dijo a la primera mujer, la serpiente te morderá el tobillo, pero tú le aplastarás la cabeza. Ahora, en medio del juicio, la gracia que parecía estar en igualdad de condiciones comienza a superar al juicio en el tiempo, hasta que triunfa sobre él. Con Noé, el juicio del diluvio dio paso a una gracia prometida perdurable también. Ahí es donde Dios jura, después del castigo merecido por la maldad que vino en forma de diluvio, no volveré a destruir mi creación con agua. Con Abraham, la gracia prometida se fundamenta en un acto de confianza.
Aún después de las embarradas de Abraham y de no creer en su promesa, incluso cuando se le presentó de distintas maneras durante un tiempo, aún después de todo eso y de maneras culturales inapropiadas, tener a un hijo que no era correspondido, Dios se le apareció, sin embargo, en medio del juicio a Abraham y le dijo: mi pacto contigo será eterno y tus hijos serán más numerosos que la arena del mar. Vemos gracia que perdurará sobre el juicio. Con Moisés, al no poder entrar en la tierra como consecuencia de su orgullo, Dios mismo le permite descansar con el honor intacto, preservando su esperanza por siempre, porque cuando Moisés murió, luego de haber visto la tierra ser conquistada, dice la Biblia misma que no perdió el vigor, es decir, no perdió la esperanza de sus ojos. Y así podríamos hablar de la confirmación del reino eterno dado a David en medio de la pérdida de su heredero, que dio como resultado el nacimiento de una promesa más perdurable, Salomón y los que vinieron después, y de Jeremías y de Amós, viendo a Dios perseverando con promesas en sus naciones en medio del juicio inminente que se venía. Y sin embargo, con Israel vemos el brote de la promesa más perdurable en medio del juicio. En el recrudecimiento del juicio, cuando la oscuridad de la maldad de los imperios tenía azotados a los nuevos esclavos israelitas, la promesa de la gracia se alistaba para hacer su aparición estelar. Y entonces escuchamos la voz que retumbó en su tiempo en medio de la esclavitud. Y le nacerá a la Virgen un hijo, al cual se le pondrá por nombre Emmanuel. Todo porque el mismo Dios había dicho: voy a limpiarlos de su maldad y les perdonaré todas sus transgresiones, y mi nombre estará en la boca de todos con mucha alegría en todo el mundo, porque oirán el bien que les hice y van a temer y temblar al ver todos los beneficios que les voy a dar. Del juicio, la gracia emerge para superarlo. Mucho tiempo después a estas historias, un israelita llamado Pablo lo diría así: porque cuando abundó la transgresión, la gracia sobreabundó. Y también un gran personaje llamado Jacobo o Santiago diría: la compasión triunfa sobre el juicio. No son frases de cajón, son frases que recuerdan toda esta historia, en donde se ve que el juicio parece inminente, pero la gracia con el tiempo lo va superando, hasta que llega un punto en el cual lo supera completamente. La gracia siempre triunfa en medio del juicio. En efecto, la gracia, el favor inesperado y merecido de Dios, delante de una nación trasquilada por su juicio, nunca sería opacada. Y en la promesa divina vemos la superabundante gracia que sobresale del juicio en los evangelios, ya no en un acto de Dios, sino bajo todo el ser de Dios en una persona: Jesús. En Jesús, la gracia que se desprende del mayor de los juicios lo posiciona como el vencedor de los vencedores. Jesús se convierte en la gracia por excelencia, y de su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia. En su nacimiento, su ministerio, su muerte y su resurrección, todo juicio anterior queda ensombrecido, mientras que toda promesa anterior queda enaltecida. La que recibió la primera mujer, porque él vence la maldad. La que recibió Noé y la que recibió Abraham, porque él renueva la tierra y crea un reino de descendientes numerosos. La que recibió Moisés, porque la muerte se confirma como esperanza para aquel que es enterrado en Dios. La que se dio por medio de David, porque en él la eternidad se hace visible y palpable. Él es la resurrección, la vida, y quien cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Sin embargo, en Jesús, la nación de Israel se transforma en una comunidad redentora llamada Iglesia. Una comunidad limpia de la maldad que lleva a la esclavitud. Una comunidad desprovista de la terquedad que generó tantos juicios de pestes y hambrunas en el pasado.
Una comunidad que busca relacionarse con Dios a tal punto que el castigo por la maldad desaparezca en la promesa final. Por si fuera poco, la gracia que Dios mostró otrora a los israelitas ahora se posiciona finalmente en la gracia del Rey Jesús a quienes creen en Él. Y de esa manera el juicio queda subyugado por una gracia mucho mayor. Pero en Jesús, y esa es la parte que no podemos olvidar, mis hermanos, el juicio y la gracia conservan su dualidad en su mejor esplendor, porque de un juicio atroz, la gracia más pura se sostiene. No obstante, también es cierto que en Jesús el juicio más perfecto es consumado. De esa manera, quien rechaza la gracia perfecta queda de cara ni más ni menos que ante un Dios airado, dispuesto a esperar el juicio más nefasto de todos. Un seguidor de Jesús llamado Juan lo expresó así: Dios no envió a Jesús para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso el que cree en él no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado. ¿Lo ves? Juicio y gracia no desaparecen ni siquiera en Jesús, más bien se cumplen en su máxima perfección. En Jesús el juicio que antes había es superado por su gracia mayor, pero en Jesús desechar esta gracia implica un juicio de la misma magnitud. En Jesús la gracia más perfecta nace del juicio, pero el juicio más perfecto se obtiene por no depender de la gracia. En Jesús el favor inesperado e inmerecido de Dios se glorifica en su mayor esplendor, mientras que el castigo merecido de los malvados, que podríamos ser nosotros, alcanza su mayor expresión. Es así como Jesús salva a quienes por su maldad reciben el favor inmerecido de salvación. Pero los que consideran que ya tienen el favor de Dios, como los fariseos y los escribas, reciben sus palabras de condenación. Palabras duras, palabras del tipo: ustedes recorren tierra y mar por alcanzar un prosélito, y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Aquí el infierno es la condenación eterna, es la esclavitud suprema sobre todas las esclavitudes, una esclavitud de la cual nunca se podrá escapar de manos del imperio más sanguinario de todos, el imperio de las tinieblas. De esta manera, la gracia se interpreta a la luz del juicio, y eso ya al menos hace un poco más fácil su comprensión. No es solamente un favor inmerecido, es también el recuerdo de que al rechazar ese favor está detrás de nosotros un juicio aterrador. Por difícil que sea esta comprensión, aun con base en un término tan esquivo para muchos cristianos, si hemos conocido la gracia de Dios en Jesús, no olvidemos que puede haber un elemento perfecto de juicio esperándonos. Por tanto, seamos fieles, mientras recordamos que cuando no lo éramos y sin merecerlo, el favor de Dios para que así nos salvara, nunca más tengamos que presenciar un juicio aterrador, el cual triunfará merecidamente sobre nosotros. Busquemos la gracia de Dios, descansemos en la gracia de Dios, apreciemos la gracia de Dios, para así escapar del juicio. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por recordarnos, Señor, que es tan fácil poder olvidar esta dualidad tan importante en tu palabra, una dualidad que quisiste colocar desde las primeras páginas de tu Biblia hasta las últimas, en donde nos muestras que en Jesús ese juicio siempre es perfeccionado por la gracia, y la gracia siempre estará por encima de él.
pero que de la misma manera ese juicio imperfecto por la gracia puede perfeccionarse en nosotros cuando desechamos a tu Hijo. Cuando no seguimos tu palabra, aun cuando nos has dado todas las posibilidades para hacerlo. Nunca nos permitas, Señor, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, nunca nos permitas, Señor, despreciar tu gracia, porque de lo contrario no tendremos más gracia. Ahora un Dios airado esperándonos para enjuiciarnos. Ayúdanos a valorar tu gracia, a atesorar tu gracia, a saber que la recibimos sin merecerlo, a saber que es un favor inesperado y a darnos por privilegiados al tenerla, para que no se nos ocurra desecharla como si fuera barata y al desecharla ver lo caro que nos resulta. Cuando veamos al Dios airado y solamente podamos clamar como clamaron los pobres infelices en Apocalipsis, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ayúdanos, Señor, a preservar en tu gracia. En tu nombre oramos. Amén.